Una inmensa familia. A continuación hablaremos de una gran obra visible del Padre Pío, la Casa Sollievo della Sofferenza. Pero hay que hablar de otra gran obra suya que no ha sido construida con ladrillos, sino en el corazón de las personas, los hijos espirituales del Padre Pío. No es fácil establecer una fecha de inicio. Cada sacerdote tiene hijos espirituales desde que hay personas que recurren a su ministerio sacerdotal con continuidad. Respecto al Padre Pío, hablar de continuidad es poco, creo que es más exacto hablar de estabilidad. Y no se ha tratado solo de una estabilidad en recurrir a él, sino que a veces ha sido una estabilidad física, de residencia. Observamos, como primer núcleo, a ese grupo de personas que desde 1917 recurrían a él como confesor y director espiritual. A menudo él seguía aconsejándolas por medio de cartas, cuando vivían lejos. Es el motivo por el que poseemos ese patrimonio valiosísimo que es la correspondencia del Padre Pío. Indudablemente, ha habido personas que sintieron de manera tan poderosa la ayuda del Padre Pío que iban a verlo con mucha frecuencia o que incluso se establecieron cerca de él. Todos los que conocían un poco el ambiente que giraba alrededor del Padre Pío sabían quién era la americana, María Pail, que ya en 1925 se había dado cuenta de la santidad del Padre Pío y que, para estar cerca de él, construyó su casa un poco más abajo del convento, en la que vivió el resto de su vida. ¿Exageración? ¿Fanatismo? A algunas personas, inicialmente, así les pareció. Pero si pensamos, por ejemplo, en el momento en que surge la vida cenobítica, cuando muchos dejaban todo para construirse una cabaña cerca de un hombre considerado verdadero hombre de Dios, para dedicarse a una vida de oración bajo su dirección espiritual. Vemos entonces que la elección de María Paul no era, después de todo, tan insólita. Añado también el gran bien que la americana realizó a su alrededor. Era extremadamente acogedora, hasta el punto que acogió a los padres del Padre Pío, que murieron en su casa. ¿Cómo se llega a ser hijo espiritual del Padre Pío? Con la constancia de ir y confesarse con él. Pero había también otro sistema, utilizado sobre todo por las personas que tenían pocas posibilidades de volver a verle y por todo el que quisiera hacerlo. Es lo que hice yo cuando me enseñaron este sistema. Bastaba preguntarle, pedirle ser aceptado como su hijo espiritual. Por lo que yo sé, a todos les dijo que sí. Él mismo declaró en diversas ocasiones, no llamo a nadie y no expulso a nadie. A mí me sucedió una cosa aún más hermosa. Ya sacerdote, empecé a tener yo también mis hijos espirituales. ¿Qué podía hacer para ser una ayuda mejor para ellos? Le comenté mi problema al Padre Pío y le hice una petición especial. Le pido que acepte como hijos espirituales suyos todos los míos, presentes y futuros. Tras unos instantes de reflexión, el Padre Pío aceptó con decisión. Entonces le dije, los míos le llamarán Abuelo Pío. Se rió con gusto de esta ocurrencia. Puedo decir que el Padre Pío mantuvo su palabra. Para todos es padre, y para nadie abuelo, y muchas veces ayudó a mis hijos espirituales también de manera extraordinaria, aunque estos no pensaran en él o supieran de mi pacto. Por mi parte, tengo que decir que la ayuda del Padre Pío es de gran eficacia y a veces de manera sensible, sobre todo desde que me dediqué al ministerio del exorcista. Ciertamente, el Padre Pío era especialmente exigente con sus hijos espirituales. Los educaba al esfuerzo, al deber y a la cruz hasta el heroísmo cuando veía que podía hacerlo. Y no hay duda de que tuvo grandes carismas para este fin. Los episodios son innumerables. Conocí a un joven en San Giovanni que me contó lo que le había sucedido. Tal vez otros lo supieron y me parece que alguien escribió sobre ello, pero yo oí el relato directamente del interesado.
se había propuesto, para ganarse el respeto humano, hacer el signo de la cruz cada vez que pasaba delante de una iglesia. Durante un tiempo las cosas habían ido bien. Pero un día estaba dando un paseo con dos amigos muy alejados de la fe. Estaban pasando delante de una iglesia y se preguntó, ¿me santiguo? ¿No me santiguo? ¿Doy buen ejemplo o dejo que se burlen de mí? Es inútil decir que con estos pensamientos en la cabeza dejaron atrás la puerta de la iglesia. Entonces oyó una voz que conocía bien que le decía, cobarde. En cuanto le fue posible fue a ver al Padre Pío. El padre, en cuanto le vio, se echó a reír, después, con el rostro serio, le dijo, por esta vez te has librado, pero si lo vuelves a hacer, sentirás una colleja. Yo tenía un aprecio especial hacia un hermano de mi congregación, don Francesco Testi. Era de Módena como yo y nos conocíamos desde la universidad. Habíamos luchado juntos en la guerra. Era hijo de Mamma Nina, muy conocida en la zona de Módena, como también su tío don Zeno Saltini. Iba a menudo a ver al padre Pío, quedándose algún tiempo, por lo que el padre le conocía bien. Cuando fue ordenado sacerdote, en 1952, fue a celebrar la primera misa en la capilla de su madre, fundadora de una obra de caridad. El día después celebró en Mota di Cavezzo, en una pequeña capilla donde había también una religiosa anciana, Sor Herminia, muy buena. En un determinado momento de la celebración, la religiosa se puso a batir palmas, con gran alegría. Cuando acabó la misa le pidieron la razón de su actitud y ella respondió cándidamente, porque estaba el Padre Pío. ¿No le habéis visto? Estaba presente el señor Cremonini, ingeniero y uno de los fieles seguidores del Padre Pío. Esa misma noche emprendió el viaje a San Giovanni Rotondo y a la mañana siguiente se acercó al fraile. Padre, ayer don Francesco Testi ha celebrado la primera misa en la Mota. Y el Padre Pío, lo sé. Yo también estaba. Los grupos de oración. Es importante recordar otro hecho, que empezó a verificarse de manera espontánea. A menudo había hijos espirituales del Padre Pío que vivían en una misma ciudad, o muy cerca. Empezaron a reunirse. Hablaban sobre el Padre Pío y sus experiencias, pero sobre todo rezaban. Es más, al cabo de un tiempo se reunían solo para rezar. Nacieron así los primeros grupos de oración, mucho antes de que el Padre los animara expresamente. O, por lo menos, fueron la semilla de los futuros grupos de oración. Fueron los grupos de los hijos espirituales los que animaron las fechas dichosas de la vida del Padre Pío. También cuando las condiciones eran adversas a causa de los 2 decenios tremendos por los que atravesó el Padre. Las fechas dichosas habrían pasado inobservadas si no hubieran sido celebradas por el número cada vez mayor de los hijos espirituales que acudían a ver al Padre. La primera de estas fechas fue el 10 de agosto de 1935, bodas de plata sacerdotales del Padre Pío. Era precisamente uno de los 2 periodos negros. Se prohibió todo tipo de celebración especial, misa cantada, beso de la mano, canto del Te Deum, como se acostumbraba en circunstancias similares. Pero la pequeña iglesia estaba hasta los topes de fieles. Lo mismo sucedió el 22 de enero de 1953, en que se celebraba el 50 aniversario de la vestición religiosa del Padre. Era el periodo del segundo decenio negro. Solo se permitió una estampita recordatorio, cuyo texto, dictado por el Padre Pío, empezaba así: 50 años de vida religiosa, 50 años clavado en la cruz. En compensación, estaba presente un gran número de hijos espirituales. En lo que respecta a los grupos de oración, podemos decir que un gran impulso se lo dieron las palabras del Papa Pío XII, sobre todo a partir de 1947,
insistió sobre la necesidad de la oración. El Padre Pío se sintió en la obligación de responder a los llamamientos del Papa y en los años 48 a 49 animó con decisión la formación de estos grupos que, el 12 de septiembre de 1959, en concomitancia con el Congreso Eucarístico Nacional, celebraron en Catania su primer Congreso Nacional. El día siguiente, 13 de septiembre, se pronunció finalmente la consagración de Italia al Corazón Inmaculado de María. La radio y la televisión transmitieron en directo este acontecimiento prestando gran atención a todos los detalles, al que siguió el mensaje por radio de Juan 23. Subrayo estos acontecimientos, de los que formé parte, porque los grupos de oración del Padre Pío dieron una gran contribución con sus oraciones. Fui testigo de ello cuando me entregaron una serie de volúmenes que yo confié al Templo de Trieste, construido a propósito para recordar ese acontecimiento. El 5 de mayo de 1966 se unieron dos celebraciones: el decenio de la inauguración de la Casa Soyevo della Sofferenza y el segundo Congreso Internacional de los Grupos de Oración. El Padre Pío habló a los grupos difundidos en todo el mundo y les instó: nos debemos reunir periódicamente para la oración en común. La sociedad presente no reza, por eso se rompe en 1000 pedazos. En los últimos días de su vida, el Padre Pío tuvo la satisfacción de oír a Pablo VI reconociendo formalmente a los grupos de oración. Otras celebraciones dichosas de la vida del Padre fueron animadas por sus hijos espirituales, a pesar de las tormentas injustas que se estaban desencadenando contra él. El 10 de agosto de 1960 era otra fecha muy esperada, las bodas de oro sacerdotales del Padre Pío, en la nueva y gran iglesia, llena hasta los topes con casi 7.000 fieles. Asistieron a su misa 3 obispos y las máximas autoridades de la provincia y el ayuntamiento. Por la noche hubo incluso una alegre procesión de antorchas, por fin una fiesta como era debido. Llegaron mensajes de felicitación de hombres de gobierno, de cardenales y obispos. Entre ellas, una carta de felicitación del cardenal de Milán, el futuro Pablo VI. Mejor que un fax. ¿Cómo conseguían comunicarse con el Padre Pío muchos de sus hijos espirituales? Estaban los métodos habituales: confesarse o ser recibidos en el locutorio, para quienes tenían que hablar de cosas importantes y que ya eran muy conocidos, decirle algo mientras pasaba, escribirle, hacer que un fraile o alguien que le veía con frecuencia le transmitiera el mensaje deseado. Pero también había otro método, que muchos han experimentado y que también yo experimenté, un método más rápido que el telegrama o el fax actual, que entonces no existía: recurrir al propio ángel custodio. Este tema merecería, por sí solo, ser tratado aparte. Se han escrito libros al respecto. Es un hecho que cuando no conseguían acercarse al Padre, o por la distancia o por la gran multitud de personas, muchos se dirigían con fe al ángel custodio del Padre Pío o al suyo propio y el mensaje llegaba puntual. Me limito a narrar un episodio que nadie conoce. Vittoria Brena, hija espiritual del Padre Pío y mujer de Angelo Battisti, del que hablaremos en relación con la Casa Soyevo della Sofferenza, tenía en Roma un confesor capuchino, el Padre Pío de Mondreganes, español. Este deseaba ir a ver al Padre Pío, pero nunca había conseguido el permiso. Durante un periodo fue enviado a Cosenza para que llevara a cabo su ministerio. Antes de volver a Roma dijo esta oración: si es verdad, como se dice, que nuestro ángel custodio conoce al Padre Pío y le lleva nuestros mensajes, que le diga que estoy en el sur de Italia y que me gustaría ir a verle. El mismo día el superior del convento de Cosenza le propuso: antes de volver a Roma, ¿quieres ir a San Giovanni Rotondo? Aceptó con entusiasmo y el día siguiente ya estaba de viaje. Cuando se acercó al Padre Pío, al final del encuentro, le preguntó: Padre,
¿Le ha venido a ver mi ángel custodio? El padre Pío respondió, sí, ha venido una vez, desde Cosenza. Creo que el padre Pío recibió la misión de recordarnos vivamente todos los misterios de la fe, la pasión redentora del Señor y su misericordia, la existencia del paraíso, el infierno y el purgatorio y, también, la existencia de los ángeles, en especial de nuestro ángel custodio, que nos asiste 24 horas al día con enorme desvelo y en el que nosotros tal vez no pensamos nunca. El primer decenio de Tribulaciones 1923 a 1933. Muchas veces nos olvidamos de que donde hay criaturas humanas también hay defectos humanos. Uno de estos defectos es el fanatismo. Lo encontramos continuamente alrededor de personas que por los más variados motivos despiertan entusiasmo. Lo encontramos alrededor de Jesús y de muchos santos. Lo encontramos junto a actores y hombres políticos, cantantes y deportistas. No se puede matar al hombre porque tenga defectos. No se puede suprimir un movimiento porque contenga algún elemento perturbador. Y es todavía peor cuando, para castigar a los exaltados, se daña a un inocente. Se cree que así se extirpa el mal desde su raíz. Sin embargo, sucede lo que Jesús aplicó a sí mismo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Han intentado destruir al Padre Pío? Dejemos que hablen los hechos. Empezaron en junio de 1922, cuando al Padre Pío le quitaron a su padre espiritual, el Padre Benedetto, prohibiendo cualquier tipo de relación entre los dos, oral o escrita. Sabemos que el Padre Benedetto fue durante 12 años, de 1910 a 1922, un óptimo director espiritual, sabio y prudente. Todavía hoy cuesta trabajo comprender los motivos de esa decisión, que resulta injustificada. El Padre Benedetto siempre había tenido, y siguió teniendo, toda la confianza de sus superiores y hermanos. Está claro que al único que quisieron hacer daño fue al Padre Pío, privándole de una ayuda y una guía inestimables. Luego, las disposiciones en contra del Padre se fueron volviendo cada vez más duras. El 31 de mayo de 1923 el Santo Oficio declaró que había abierto una investigación sobre los hechos. ¿Cuáles? Nunca lo ha sabido nadie, que se atribuían al Padre Pío, para llegar a la conclusión de que no había pruebas sobre el carácter sobrenatural de los mismos. Pero luego viene lo mejor, el punto al que se quería llegar a toda costa. Ordenaron el traslado del Padre Pío y le prohibieron decir misa en público. Casi estalla una revuelta popular. Muchas veces la sensibilidad del pueblo ve mucho más claramente que las autoridades religiosas. De acuerdo con las autoridades civiles, se organizaron para vigilar el convento noche y día, y así impedir el traslado del padre. El alcalde convenció al provincial de los capuchinos para que se saltara esas disposiciones. El 26 de junio los superiores animaron al siempre obediente Padre Pío a que celebrara de nuevo la misa en público. Mientras tanto, se sabía que el superior general de los frailes había ordenado el traslado del Padre Pío a un convento apartado en las Marcas. Había aconsejado prudencia y determinación, pero no había fijado la fecha. La disposición fue posteriormente suspendida. En compensación, el Santo Oficio, el 24 de julio de 1924, exhortaba a los fieles a que se abstuvieran absolutamente de visitar y escribir al Padre Pío. A saber cuántos delitos cometían en la iglesia de Santa María de las Gracias, y qué daño espiritual provocaban las cartas del Padre Pío. Pero esta era la disposición. Y aún hay más. El 23 de abril de 1926 el Santo Oficio declaraba, prohibido, el libro de Giorgio Berluti sobre el Padre y declaraba que era un deber de los fieles no ir a visitar al Padre Pío.
El 11 de julio de 1926 el Santo Oficio emitía la misma condena contra el libro de Giuseppe Cavaciocchi y repetía la misma admonición a los fieles: no visitéis al Padre Pío. El 22 de mayo de 1931, el Santo Oficio dictaba la misma condena para el libro de Alberto del Fante, y repetía la admonición a los fieles: nada de visitas ni cartas. Se llegó así al triste 31 de mayo de 1931, cuando le quitaron al Padre Pío las facultades del ministerio, le prohibieron celebrar en público, aunque le permitieron que celebrara en privado, dentro del convento, y, sobre todo, le prohibieron que confesara. Cuando, algunos días después, el padre Raffaele tuvo el doloroso encargo de comunicarle el decreto del Santo Oficio, el Padre Pío contestó sencillamente: hágase la voluntad de Dios. Durante más de 2 años vivió como un prisionero, esta era su impresión. Fueron años de mucha oración y gran sufrimiento. A los hermanos que le dirigían palabras de consuelo, les contestaba: soporto el dolor de esta prueba por las almas. Fueron años tremendos, durante los cuales no supo cuánto tiempo duraría tan grave castigo, desconocía los motivos. Nadie le había acusado de ninguna falta y nadie le había dado la posibilidad de disculparse o de expresar su opinión. Y, sin embargo, aún tenía la fuerza de mostrarse alegre con sus hermanos, para no hacerles pesar su cruz. Se sentía, como en la cárcel, pero se lo ofrecía todo a Dios, animado por la convicción de que ello también formaba parte de su importante misión. Mientras tanto, fuera se enfurecía la tormenta. La prensa no se callaba y mucho menos la gente. Necesitaban descubrir los motivos, y si no se conocían, siempre había alguien que tenía la habilidad de inventárselos. Se hablaba de acusaciones sobre las donaciones que le entregaban o le mandaban, y que él entregaba puntualmente al superior, indicando también la intención del oferente. Incluso se decía que había mujeres que entraban en la iglesia por la noche, y a saber lo que pasaba ahí dentro. Además proliferaban las cartas anónimas. Ni qué decir tiene que, independientemente de los chismorreos, el mal humor popular era inmenso, tanto que hasta el alcalde le pidió al prefecto que interviniera ante la Santa Sede. No es fácil reconocer las causas de estos hechos, sobre todo si uno no quiere ser polémico. En este libro procuro no serlo, porque lo que me importa es poner de relieve la persona del Padre Pío, no me interesan los demás. Pero también tendría que decir algunas cosas para ilustrar estos hechos. Es bien sabido que las informaciones procedentes del obispo de Manfredonia, Monseñor Pasquale Gagliardi, fueron negativas, pero, por caridad cristiana, prefiero no hablar de este obispo. No cabe duda de que Pío XI estaba muy influido por la opinión duramente negativa del padre Gemelli, por el que sentía una gran estima. Desde luego este hecho tuvo un gran peso. Asimismo el Santo Oficio actuaba según las informaciones que tenía, pero también obedecía a las disposiciones que recibía. Sobre el comportamiento del padre Gemelli me gustaría decir un par de cosas. Entre otras cosas porque le he conocido. Tenía la fuerte personalidad del converso y ha dejado una profunda huella gracias a la fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, los institutos seglares y sus estudios. Le estoy también personalmente agradecido por el empeño que puso para que yo fuera asistente espiritual en su universidad. De él me dio un buen juicio alguien que le conocía muy bien, el cardenal Antonelli. El padre Gemelli tiene unos defectos tan evidentes que se ven a 1 kilómetro, pero su amor por Jesús es tan grande que se le perdona todo. Y solo teniendo en cuenta su carácter particular se puede entender su obstinada actitud contra el Padre Pío y su insistencia en afirmar que había analizado los estigmas, a pesar de que no llegó a verlos nunca, porque no tenía la autorización del Santo Oficio que el Padre estaba obligado a pedir. En el Padre Gemelli convivían unas virtudes heroicas y unos grandes defectos, debidos a su temperamento natural, intentaba corregirse,
cuando se daba cuenta y hasta dónde podía. Me alegraré mucho si le elevan a la gloria de los santos. Además, así los caracteres difíciles sabrán que pueden alcanzar la santidad. La rehabilitación. Puede que el Padre Pío no haya sabido jamás por qué le condenaron y por qué le absolvieron y rehabilitaron, así como puede que nunca haya entendido los motivos humanos que le dejaron en San Giovanni Rotondo, en contra de las órdenes para su traslado. Por su parte, él aceptaba cualquier disposición de las manos de Dios, y no se cansaba de repetir que, para él, la voluntad de los superiores expresaba la voluntad divina. Su personal serenidad y espíritu de obediencia estaban en claro contraste con la tormenta desencadenada fuera del convento por unas almas doloridas, o por unos espíritus exacerbados y perversos. Como ya hemos visto, desde que empezó lo que hemos llamado el primer decenio de tribulaciones, se hablaba de alejar al Padre Pío de San Giovanni Rotondo. El 30 de julio de 1923, el superior general de los capuchinos escribió la orden de traslado. El padre Luigi, que tuvo la ingrata tarea de comunicarle al padre dicha orden, oyó como éste le respondía lleno de candor: «Aquí me tiene, a sus órdenes. Podemos irnos enseguida». Pero era medianoche y, además, la orden de traslado no solo no fijaba el día, sino que el superior general se reservaba la tarea de establecer cuándo debería ejecutarse la orden. Este segundo comunicado no llegó nunca, aunque sí lo hicieron las diferentes disposiciones que hemos enumerado. ¿Cómo se produjo la rehabilitación del Padre Pío? Seguramente coincidieron varios elementos. El más importante habría que buscarlo en la iniciativa de algunos obispos capuchinos que, evidentemente, tenían en gran estima a su hermano y querían tener una visión clara de estas sanciones. Se movió con mucho interés Monseñor Andrea Giacinto Longuín, obispo de Treviso, y, con él, Monseñor Cornelio Sebastiano Cupcarollo, obispo de Bovino. A este último, como se encontraba cerca de San Giovanni, Bovino está en la provincia de Foggia, se le encargó que averiguara la verdad de las acusaciones dirigidas al Padre Pío. Desempeñó su tarea con mucha meticulosidad. Sus conclusiones fueron tan evidentes que se las refirió directamente a Pío XII. El Papa se quedó convencido de lo infundado de las acusaciones y revocó las prohibiciones, tanto la relacionada con las misas en público como la de las confesiones. Se había añadido además, a favor del Padre Pío, la investigación promovida por el propio Santo Padre que, evidentemente, albergaba motivos de duda. Se la encargó a Monseñor Luca Hermenegildo Paceto, obispo de Gera, ayudado por Monseñor Felice Bevilacqua. No menos activo fue don Orione, admirador del Padre Pío, que había adquirido un buen conocimiento de los hechos y ejercía un importante ascendiente sobre algunos eminentes eclesiásticos. No sabría decir con seguridad cómo fue de grande y positiva la aportación de otras personas, en especial de Emanuele Brunato, las cuales, escandalizadas por el injusto trato dado al Padre Pío, quisieron intervenir enérgicamente, amenazando con un escándalo por medio de la prensa. Prefiero no ir más allá para no crear una polémica. De lo que me interesa hablar es del comportamiento del Padre Pío frente a estos intentos. Se opuso con todas sus fuerzas, demostrando claramente su absoluta contrariedad. Suplicó que no siguieran por ese camino, sino que se fiaran del Señor y de sus instrumentos, las autoridades eclesiásticas. Mientras tanto, se había producido un cambio que en muchos casos resultó providencial. Para guiar la diócesis de Manfredonia, el 25 de marzo de 1933 nombraron obispo a Monseñor Andrea Cesarano, un óptimo prelado que llevó la diócesis hasta 1967. En ese periodo, gracias a Pío XI, le restituyeron sus facultades al Padre Pío, si bien con cuentagotas para lo que esperaban los fieles. Terminada la prisión, que había iniciado el 11 de junio de 1931,
El 16 de julio de 1933 el padre volvió a celebrar en la iglesia. El 25 de marzo de 1934 le permitieron que confesara a los hombres y el 12 de mayo, a las mujeres. Después de 3 años, os podéis imaginar la alegría del pueblo de San Giovanni y cómo empezaron a acudir inmediatamente los fieles desde todas las partes del mundo. El padre retomó su normal ritmo de vida, como si no hubiera pasado nada, altar y confesionario, además de mucha oración. Comía y dormía muy poco. Los hermanos nunca entendieron de dónde sacaba las fuerzas. Y, sin embargo, parecía incansable, y la afluencia de gente fue tan grande que, a partir del 7 de enero de 1950, tuvieron que recurrir al sistema de las reservas. Una casa para los que sufren. En el cristianismo encontramos una especial sensibilidad hacia el sufrimiento de los hermanos, sobre todo los enfermos. Pensemos en las curaciones realizadas por Jesús y en el premio prometido. Estaba enfermo y me visitaste. Pensemos en la fundación de las órdenes hospitalarias y en la construcción de los hospitales, nacidos casi todos de obras pías. Para el alma sensible del Padre Pío diría que había 2 motivos muy importantes que alimentaban esta sensibilidad, en su corazón ya de por sí abierto a las necesidades de los hermanos. Había, por un lado, una experiencia personal y, por el otro, el continuo contacto con las personas que, directamente o por correo, le hablaban de sus enfermedades y le pedían ayuda. Y hay que añadir la desolada situación de la tierra que circundaba al padre, una vasta zona carente de asistencia médica, desde los pantanos de la llanura hasta las colinas rocosas del Monte Gargano. Podemos decir que el Padre Pío siempre estuvo enfermo. Débil desde que era un niño, llevó adelante sus estudios con dificultad a causa de su salud. Hemos visto que tuvo que pasar 7 años fuera del convento, en Pietrelcina. Y hemos conocido las altas fiebres que hacían enloquecer a los médicos y que, en la época del servicio militar, le valieron la baja. La fiebre alta le causaba unos dolores agudos y varias veces le obligó a guardar cama, impidiéndole incluso celebrar misa. Prácticamente toda su vida padeció de tos, cólicos, artritis y otros dolores, a veces inexplicables para los médicos. Los trastornos se intensificaron durante el último decenio, cuando llegaba a la noche completamente falto de fuerzas, preparado para acoger a la hermana muerte. En los últimos años, cuando andaba, casi se arrastraba. Daba verdadera pena verle subir las escaleras. A partir de marzo del 1968 se vio obligado a usar una silla de ruedas para poder desplazarse. Tremendamente castigado por el sufrimiento en su propia carne, era muy sensible a las enfermedades de los demás, que le asediaban casi continuamente. Se confiaban a él en el confesionario, por la iglesia o en los pasillos, en los breves encuentros, o por medio de montones de cartas. Se había convertido casi en una costumbre que, cuando ya no se podía hacer nada por un enfermo, se recurriera al Padre Pío. Recuerdo que hicimos así por mi padre, cuando los médicos no nos dieron más esperanzas. El padre sentía tanta compasión por los enfermos que habría querido tomar para sí todas las enfermedades. Pero esto no era posible, como no lo era evitarle el dolor a la humanidad. Pero sí era posible darle algún alivio. En esta posibilidad, la de dar un alivio a los enfermos y llevar una ayuda a esa zona tan escasa de asistencia médica, el Padre Pío venía ya pensando desde 1922, animado también por las donaciones que recibía, dirigidas a ayudar. Pero fue en 1940 cuando sus primeros y vagos deseos tomaron una forma determinada y concreta. Aquí es necesario que recordemos a 3 de sus hijos espirituales, que desempeñaron un importante papel en la puesta en práctica de los proyectos del Padre Pío. Era tanto el cariño que les unía al Padre, que prácticamente vivían a su lado de forma casi estable. Ellos son
el farmacéutico Carlo Gisbardai, de Zadar, el médico Guglielmo Sanguinetti, de Parma y el ingeniero agrónomo Mario Zambico, de Perugia. Se convirtieron enseguida en los principales consejeros y ejecutores del gran proyecto. El 9 de enero de 1940, el padre Pío tomó la iniciativa con decisión. Llamó a estos hijos fieles y les dijo claramente que desde esa tarde empezaría una gran obra terrenal, que seguiría existiendo y desarrollándose después de su muerte. Había que hacer algo por los enfermos del Gargano, y no solo por ellos. Les aseguró que allí mismo, al lado de la pequeña iglesia de las Gracias, iba a levantar un gran hospital. En cuanto se divulgó la noticia de esta decisión del padre Pío, empezaron a llover donaciones de todas partes, desde una pequeña donación, tipo el óvulo de la viuda, hasta las ricas donaciones de quienes disponían de grandes medios financieros. El entusiasmo fue tan grande que a algunos les entró el miedo de que fuese un momento efímero que podría acabarse pronto. Sin embargo, los fondos siguieron llegando, lo que permitió llevar a cabo esa obra que parecía imposible. Me acuerdo de la cantera, a la derecha de la iglesia, por la que trepaba como una gamuza para contemplar el panorama desde lo alto. Es verdad que me gustaba subir a la parte más escarpada, cerca de la iglesia, donde ahora está el monumento al Padre Pío, la ancha escalinata y, arriba, el Vía Crucis. Pero cuando miraba más allá, en dirección al pueblo, no entendía cómo iban a poder allanar esa pendiente rocosa y crear el espacio necesario para un gran complejo hospitalario. Pues porque el Padre Pío quiso hacer precisamente las cosas a lo grande, con una amplitud de miras que no podía venir del pobre muchacho de Pietrelcina. Jamás había visto una obra semejante en su vida. Es muy probable que el Señor se lo enseñara en una visión. En 1946 se constituyó la sociedad que debía dirigir el proyecto. ¿Cómo iban a llamarla y cómo iban a llamar a la nueva construcción? El padre Pío no tuvo dudas. Casa Sollievo della Sofferenza. No quería que se hablase de hospital o de clínica. Una casa, un término familiar que recuerda el hogar doméstico. Y la finalidad, dar alivio a los que sufren, un alivio dirigido lo primero de todo a las almas y luego a los cuerpos. Fue una obra de Dios y de la caridad humana, puesto que fue posible gracias a las donaciones que llegaban de todo el mundo. Como era una obra de Dios y fruto de la caridad, el Padre Pío quería que fuera un instrumento para transmitir el amor de Dios a los enfermos y a todos los que trabajaran en esa casa, y a quienes había que dar la preferencia, si se puede hablar de preferencia cuando se trata de personas que tienen en común el dolor. También aquí el Padre Pío fue claro: esta casa es ante todo para los enfermos pobres. Pero quería que todos fueran tratados igual, con caridad fraternal. Muchas veces el enfermo en los hospitales se siente más una cosa que una persona, se siente un número. Ya no es el señor X o la señora Y, sino la cama número 32. Aquí no, aquí el enfermo debía sentirse un hermano cuidado por otros hermanos. Hubo un periodo en el que iba con frecuencia a visitar la casa. Eran los años en los que tenía a varios amigos entre los frailes, además del lógico y principal deseo de ver al Padre Pío. El superior, el Padre Carmelo, era amigo mío, pero aún lo era más el Padre Mariano y un viejo fraile de la provincia de Salerno, el Padre Clemente, que tenía una mirada de niño en sus ojos azules. Un día se lo dije: estoy bien aquí, con vosotros. Me contestó con sencillez: ¿qué quieres? Es la gracia de Dios. También era amigo de un cirujano emiliano, que había dejado el hospital de su ciudad para establecerse allí, en San Giovanni. Le pregunté si alguna vez se había encontrado en dificultad durante el desarrollo de su delicada profesión. Me contestó: no. Aquí, cuando estoy indeciso entre operar o no, se lo pregunto al Padre Pío y siempre me da la solución justa.
pero he ido demasiado deprisa. En 1947 se puso la primera piedra de la nueva construcción. Parecía una locura y, sin embargo, fue un milagro de caridad y talento. No puedo no recordar a otros dos artífices de la empresa, a los que conocí personalmente, el ingeniero Luigi Ghisleri, proyectista del primer majestuoso edificio, con sus características columnas en la fachada que le dan un toque de algo sagrado, como una catedral. Y también pienso en el constructor Angelo Lupi y su infinita inventiva frente a cualquier dificultad. Angelo Lupi me recuerda a otro Angelo, Angelo Battisti, que cubría un puesto de gran responsabilidad en la Secretaría de Estado, en el Vaticano, y que en 1957 fue llamado por el Padre Pío para que fuera su procurador. Fue el primer presidente y primer administrador de la casa. Tuve ocasión de conocerle al final de su vida, cuando tuvo que cargar con una pesada cruz como purificación de su santa existencia. Podemos decir que también esta vez, como el Padre Pío, el Señor se sirvió del diablo para santificar un alma. Efectivamente, sufrió una larga posesión diabólica. El 5 de mayo de 1956, 16 años después de su inicio, se inauguró con una ceremonia muy solemne. Parecía imposible que esa agreste cantera, que ofrecía una visión muy fría del ambiente, verdaderamente desoladora, presentara ahora un edificio de una belleza encantadora. A continuación se levantaron otras construcciones y se añadieron nuevas salas a las primeras proyectadas. Con sus modernos equipos, se convirtió en uno de los mejores hospitales de Europa, sin perder su carácter de casa de acogida fraterna. También se abrió, para cubrir otras necesidades, una casa de reposo para los ancianos. Han pasado 30 años desde la muerte del Padre Pío, pero no han dejado de hacerse ampliaciones y mejoras varias. ¿Este resultado increíble supuso un triunfo para el Padre Pío? Podemos decir que la ejecución de este grandioso proyecto se maduró durante años de enorme martirio. Maduró precisamente durante ese segundo decenio negro del que, aunque sea doloroso, es necesario hablar. No en vano San Pablo escribió a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3, 12. Se levantaron muchos monumentos al Padre Pío, en Italia y el extranjero, y seguirían erigiéndose más posteriormente. Pero creo que su verdadero monumento es la Casa Sollievo della Sofferenza. Es un monumento nacido de la caridad y construido con la caridad. Precisamente el Padre Pío siempre la ha considerado una obra de la divina providencia, con mucha agudeza. Pío XII intuyó su profundo significado cuando afirmó el 8 de mayo de 1956. La Casa Sollievo della Sofferenza está llamada a introducir en el cuidado de los enfermos una concepción profundamente humana y al mismo tiempo sobrenatural, y seguía afirmando que esa casa era fruto de una de las más elevadas intuiciones, de un ideal largamente madurado y perfeccionado en contacto con los más variados y crueles aspectos del sufrimiento moral y físico de la humanidad. No hay duda de que esa casa, también desde un punto de vista estético, resultó una verdadera obra maestra, lo que era imposible de imaginar antes, observando esa colina rocosa y árida. Parecía una locura cuando empezaron las obras, ahora dicen que fue un milagro. Sin duda le dio un aspecto nuevo a la zona. Ya no era una desolada colina, sino un majestuoso monumento de suaves colores. La fachada está revestida de losas de piedra de Trani, de un tono rosa pálido. Y el doctor Sanguinetti tuvo una idea verdaderamente genial cuando decidió rodear el edificio con 10.000 árboles, pinos en su mayoría, distribuidos con buen gusto. Quienes me lean entenderán bien cómo la actual belleza de la casa y todo lo que la adorna hace irreconocible el ambiente a los que lo habían visto anteriormente. El segundo decenio de tribulaciones 1952 a 1962.
No le tengo manía al Santo Oficio, pero es un hecho que, ya sea por las informaciones recogidas o por las órdenes recibidas, las desgracias del Padre Pío siempre vinieron de ahí. El 11 de marzo y el 8 de abril de 1952, el Santo Oficio denunció al Superior General de los Capuchinos unas cuantas cosas inconvenientes encontradas en San Giovanni Rotondo. El 30 de julio del mismo año, un decreto del Santo Oficio prohibía 8 libros publicados sobre el Padre Pío. En el mes de mayo, y luego durante los años siguientes en varias ocasiones, se prohibió a los religiosos que divulgaran escritos sobre el Padre o imágenes del mismo, y también se prohibió organizar peregrinaciones a San Giovanni. Recuerdo que en esos años algunos amigos míos capuchinos, de distintas partes de Italia, me decían que les habían prohibido visitar al Padre Pío, incluso las autoridades diocesanas. Si un párroco organizaba una excursión para ir allí, le miraban mal o directamente le regañaban. Hay que añadir que, de 1952 a 1963, hubo una rápida sucesión de superiores en el convento y la provincia de Foggia, a la que se unió el traslado de frailes de una provincia a otra. Todos estos desplazamientos fueron impuestos por las autoridades, lo que causó gran dolor al Padre Pío, aunque a él no le afectara directamente. Luego empezaron con las disposiciones en su contra. En 1954 le prohibieron que se ocupara de los problemas surgidos entre los miembros de la casa. Quienes saben lo que significaba para él la casa se pueden imaginar el sufrimiento del padre al no poder ocuparse de esas cosas. En 1960 le obligaron a no recibir a mujeres fuera del confesionario, por ningún motivo. ¿Qué acusaciones se escondían contra el viejo fraile, detrás de una prohibición tan drástica? Ya no podría confesar en la sacristía a esa hija espiritual anciana y casi completamente sorda. Después, ese mismo año de 1960, dio comienzo la desastrosa visita apostólica, ordenada por el Papa Juan XXIII, de Monseñor Carlo Maccari. No hay que maravillarse si más tarde el escultor Messina, en el estupendo Vía Crucis que se ofreció a esculpir, puso el rostro del Padre Pío en la figura del Cirineo. Es verdad que el ambiente fervoroso también contenía elementos de fanatismo, del que ya hemos hablado. Es verdad que se producían algunos desórdenes cuando la gente hacía las reservas para las confesiones. Y cuando se abría la iglesia, la gente se precipitaba dentro de manera caótica para ocupar los puestos mejores, cerca del altar. Entonces ya llegaban grandes masas a San Giovanni, los capuchinos hacían lo que podían y no dudaron en alejar, cuando fue necesario, a personas demasiado fascinerosas o a elementos que, con la excusa de organizar el ajetreo, aumentaban el caos. El mismo Padre Pío tuvo que hacerse oír en bastantes ocasiones. Muchas veces, también en el pasado, cuando salía de la sacristía vestido con los ornamentos sacerdotales para decir misa, la gente se le echaba encima para cogerle las manos y besárselas. Él se protegía como podía, defendiéndose con los codos. En esas mismas circunstancias era muy común que, en cuanto aparecía, se elevara un murmullo para saludarle y él pegara 4 gritos, silencio, de rodillas, para restablecer el orden. Recuerdo lo que me contaba un amigo mío capuchino, el padre Michelangelo, un predicador muy solicitado aún hoy en día, a pesar de lo avanzado de su edad. Era muy amigo del Padre Pío y hablaba con él con mucha confianza. Un día le dijo, ¿te parece bonito empezar la misa enfadado, dando esos gritos? Y el Padre Pío, ¿y quién está enfadado? Yo no me he enfadado jamás. Solo lo hago para imponer silencio. En esa época se produjo otro hecho grave que empeoró la situación. Entre los años 1955 y 1958, el banquero Giambattista Giuffre se declaró en quiebra y, con él, los capuchinos de muchas casas, incluido el obispo de Padua, Monseñor Bordignon,
que le habían confiado un montón de dinero. Por otra parte, se sabía que el padre Pío recibía abundantes donaciones para construir la casa Sollievo della Sofferenza. Era muy fuerte la tentación de utilizar ese dinero para cubrir los agujeros económicos causados por el hundimiento del banquero. Pero el padre Pío fue inflexible. El dinero que llegaba como donación debía emplearse según las intenciones de los donantes. Y como él, también fueron inflexibles otros sacerdotes, que recibían donaciones para llevárselas al padre Pío, a costa de sufrir sanciones canónicas. Sin embargo, estos hechos también sirvieron para crear más confusión y hacer nacer la sospecha de que el dinero enviado al padre Pío no llegaba a su destino.